Bienvenidos, nos pasamos de la primera a la tercera. Vamos a arrancar de una vez con el taller de esta tarde. Muchas gracias a todos los que se siguen conectando, a quienes ya están aquí desde hace unos minutos. Yo soy Miguel Ramírez. Damos la más cordial bienvenida a esta sesión 3 de nuestro taller de canciones populares en lenguas originarias. Y bueno, pues el día de hoy, como había mencionado hace un momento, vamos a entrar un poquito más en materia de lo que es iniciación musical con Jonathan Díaz en un rato más. El día de hoy cayó una tromba en la Ciudad de México, entonces pues algunas personas vienen con un poquito de retraso. Muchas gracias a los que ya están de forma presencial aquí en la sede del Cerrojo, así como a los que ya están conectados. Y bueno, quienes se vayan incorporando un poquito más tarde, conforme avance esta sesión, les recordamos que el día viernes, los días viernes, ya por la noche, pasadita a las 8, estamos retransmitiendo por Facebook en la página Colectivo El Cerrojo las sesiones completas. Y bueno, también en la medida del tiempo disponible procuramos añadir ahí material también de apoyo. Hay algunos videos, como el que se va a transmitir hoy más tarde, que, que tienen que ver con iniciación musical, que bueno, ahí quedarán también en el muro de Colectivo El Cerrojo. Y bueno, pues Alexander Bernal, relativo al tema de los sones tradicionales y demás, viene en camino. En un ratito más estará por acá compartiendo y disipando algunas dudas que recibimos a lo largo de la semana. Muchas gracias también a los que han contestado las encuestas y que nos han dejado saber más o menos de qué forma pueden colaborar o abonar al proyecto de este taller. Entonces, pues bien, vamos avanzando en lo que se conectan los demás y en lo que llegan las demás personitas con esto de los grupos. En la semana hicimos un par de grupos de Facebook, de WhatsApp. Vamos a integrar un par más de grupos. En estos dos grupos con los que arrancamos, hemos concentrado compañeros, compañeras que nos asisten o que nos podrían asistir con temas de ciencias sociales, de humanidades. Entonces, hay alguno por ahí que se vaya conectando que quizá no esté en la lista, entonces para que nos lo hagan saber por el chat de esta sesión. Aquí tengo a Evel, que nos comparte o nos puede compartir algo de Cosmovisión y Totonaco. A Edgar, que nos puede compartir algo asociado a las canciones de su comunidad. A Fernanda, que conoce de danza. A Cali Chávez, que tiene estudios mesoamericanos. A Cheri Cabriaga, que nos puede compartir lecturas y material de sociología. A María de los Ángeles, que tiene conocimientos de lingüística y de poesía náhuatl. A Génesis, que conoce algo sobre etnocoreología. A Paulina Ramírez, que nos puede apoyar con algunas labores de diseño. A Sergio Martínez, que conoce de etnomúsica. A Ilse Morales, que nos compartió acá que tiene algunos conocimientos sobre códices. A Ángeles, que tiene conocimientos sobre patrimonio histórico en la Ciudad de México. Y entonces, bueno, ellos están aquí en este primer grupo. Si alguno de nuestros asistentes en la sala tiene algún conocimiento igual en ciencias sociales, en humanidades, que de algún modo consideren que puede sumar a este proyecto, pues bienvenidas también las propuestas, ahí los esperamos en el chat, está Jonathan pendiente de todo esto, pues para que vayamos integrando un banco de conocimientos, como decíamos la sesión anterior, y de este modo quienes estén más avanzados en unos conocimientos puedan acompañarnos e ilustrarnos a los que estamos empezando apenas. Igualmente tenemos más compañeros que tienen conocimientos de música. Entonces, algunos de ellos están en el grupo de WhatsApp, algunos no tenemos sus números, entonces por eso los voy a ir mencionando
para ver de qué forma nos podemos coordinar mejor en las próximas sesiones, ya sea por Facebook o por WhatsApp. La idea es que esto sea práctico, ¿no? Entonces tenemos también a Héctor Moreno, que tiene conocimientos de violín y que puede apoyar con algunas transcripciones, a Sergio Martínez, que conoce sobre el trombón, a Grisel, que tiene conocimientos de canto, a Saraí Soriano, que tiene experiencia cantando en lenguas originarias, a Célix Sarmiento, que también conoce sobre violín y flauta. Y bueno, también acá del lado de Colectivo El Cerrojo, a través de Alexander Bernal, ha conectado a algunas comunidades de forma presencial y también tenemos un directorio que iremos compartiendo para integrar a todos los colaboradores músicos que tengan conocimiento de música pues en un grupo y podamos igual planificar las dinámicas, las estrategias para que quienes tienen también conocimiento de algunos instrumentos o dominio de algún instrumento en el que los demás no lo tengan, pues puedan compartirnos algo aunque fuese de un modo introductorio. Ah, ok. Sí, para que lo quede registrado, Eduardo. E igual ya vía correo, podríamos checarlo del teléfono, además, para integrarlo al grupo de WhatsApp. A Eduardo. Uh-huh. Y bueno, igual tenemos un grupo de entusiastas de las lenguas, que son compañeros, compañeras que están aprendiendo, que están haciendo algún curso, o que si bien no es su lengua madre o no tienen un dominio enteramente de la lengua originaria, pues están interesados en ello. Entonces también a ellos los hemos agrupado en un WhatsApp, que son Andrea, Arturo, María González, Rosa María, Ilse, me parece que está aquí, Ilse, Felicitas, Aurelia, Yoloejecatl y me parece que dice Valeria Hernández, Y bueno, si nos falta alguno, igual háganoslo saber para que se les contacte, nos pasen sus teléfonos, nos integremos en un grupo de WhatsApp. Y bueno, más o menos por dónde va esta estrategia, ya en un momento más entramos en materia. Me parece que es importante pasar por esto, cuestión logística. Pues bueno, ahorita realmente la construcción es muy libre en este sentido, la idea es que también resulte práctico y que cada uno de los conocimientos que ya tienen, pues algo que les resulte sencillo de compartir, de explicar para los compañeros. Entonces, más o menos hablé de lo que nos compartió Evel, Edgar, Fernández, los de ciencias sociales, humanidades de este grupo, pero igual los que están integrándose en este grupo de que están aprendiendo lenguas, nos ayudaría mucho que nos mandaran colaboraciones o cápsulas sobre toponimia, o sea, cómo se nombran las plantas, los animales, antroponimia, ¿no? Los nombres de los lugares, cómo se pronuncian, sus traducciones, en fin, para ir integrando todo esto en pequeñas cápsulas. Pueden ser de audio, de video o en texto y nosotros acá en Estudio Cerrojo nos encargamos de unificarlo, de acoplar todos los contenidos. Asimismo, con los compañeros que tienen conocimientos en ciencias sociales, humanidades, pues algún tema que ustedes deseen proponer, igual algún videíto o algún audio breve que resulte introductorio a todos estos temas de los que nos han hablado, para igual en trabajo de estudio en edición darle un formato e incorporarlo a la serie de videos que estamos pues llevando en estas sesiones y que procuramos que todos aprendamos un poquito juntos. Y bueno, los compañeros también de avanzados en música, pues lo mismo, ¿no? Ver la manera en que podamos coordinarnos, quienes puedan colaborar en las grabaciones, por ejemplo, que tengan en casa alguna facilidad para grabarse, o que puedan asistir aquí a las sesiones, ya nos pondremos de acuerdo para también aprovechar y grabar. Estamos igualmente gestionando algunos espacios por el tema de las aglomeraciones para hacer una sesión de grabación ya en unas semanas y en algunos ensayos también, en algún espacio público, en algún espacio que tenga las condiciones para reunirnos. Y bueno,
Igual tenemos nuestro grupo de traductores, hay traductores que de forma presencial nos han estado asistiendo entre semana, otros que se han inscrito a este taller y que con gusto les haremos llegar poco a poco ahí los textos o parte de las cosas con las que vamos a iniciar este trabajo de traducciones. Y bueno, no me extiendo más. Antes de pasar con Jonathan Díaz y hablar un poquito de música, y también en lo que llega nuestro compañero Alexander, para profundizar con las dudas de la sesión anterior, me gustaría presentar un video introductorio, y igual para que pase Jonathan a hablar del tema de hoy. Ajá. Y bueno, antes de eso vamos a repasar un poquito lo relativo a las indicaciones que se habían platicado en las sesiones anteriores. Como habíamos platicado, el difrasismo, voy a anotarlo acá, difrasismo, así, difra, todo junto, sismo, ¿no? Pero esto nos indica que es la unión de conceptos que pertenecen, pareciera, a campos semánticos distintos, pero que combinados nos dan un tercer significado. En el náhuatl hay muchísimos ejemplos, pero no solo en el náhuatl. Esta característica también la podemos encontrar en el maya, la podemos encontrar en el chol, la podemos encontrar en el chuj. Y bueno, todas las lenguas emparentadas con el náhuatl y emparentadas con el maya, y todas sus variantes, presentan este fenómeno, difrasismo. Esto no nada más pasa en el náhuatl. Lo cierto es que nuestro país es uno de los espacios geográficos donde más se puede observar esto en las lenguas, porque tenemos esta cuestión de que se han conservado muchas lenguas. Esto mismo fenómeno de los difrasismos se pueden encontrar, por ejemplo, en el hebreo, se pueden encontrar, por ejemplo, me parece que en el holandés o el polaco, en fin, ¿por qué? Porque estas lenguas las llamamos lenguas aglutinantes. Por ahí los especialistas en lingüística seguramente podrán compartirnos más adelante algo al respecto o comentarnos para enriquecer el tema. Las lenguas aglutinantes consisten en que hay una raíz que se puede ser de 2 sílabas o de una sola sílaba, y que estas son como bloques que ya traen un concepto y que simplemente se van añadiendo a otra partícula igual de 2 sílabas o de una sílaba, y esto va construyendo las frases, las expresiones. De manera que podemos tener palabras muy cortas o palabras muy largas, pero que engloban bloques conceptuales, ¿no? Esto funciona o es una característica muy particular que tiene el náhuatl, por ejemplo, tomando como para este ejercicio, pero que quizá, por ejemplo, en el inglés no podríamos encontrar este fenómeno, ¿no? con tanta frecuencia. Cuando decimos, por ejemplo, a sangre y fuego, o a pan y agua, estas expresiones, pues ¿qué tiene que ver, no? La sangre y el fuego, o el pan con el agua, para decir, no sé, he estado a pan y agua, realmente refiere a una ausencia de, ¿no? Entonces, este tipo de juegos de palabras que se pueden encontrar en el castellano, pero de una forma más esporádica, se encuentran en todo momento en las lenguas madre de aquí, las lenguas mexicanas. Recordemos también el territorio, ¿no? México, como ahora le llamamos, todo este valle pues empezaba desde Alaska hasta Nicaragua. Entonces, todas las naciones, ¿no? Otomís, no sé, mayas, mixtecos, zapotecos, pues tienen un hilo conductor tanto en cosmovisión como en costumbres, y aunque en las lenguas, en sus formas, puede haber diferencias, este hilo conductor que encontramos, que para nosotros es un tema importante relacionado al canto, relacionado a la poesía, pues es un rasgo que vamos a encontrar en todo el territorio. Todavía hay muchas palabras incluso que son de uso en Nicaragua o en Ecuador, que están muy asociadas al náhuatl, ¿no? Por supuesto que hay muchas versiones, muchas variantes, mejor dicho, del náhuatl. Hay un náhuatl de Veracruz, de Puebla, de Morelos, en fin.
Sin embargo, conviene para todo este estudio, y a fin de no dispersarnos, pues enfocarse justo en las raíces, en esas partículas que se van engarzando para las expresiones. Entonces, nosotros habíamos hecho una diferenciación de un campo semántico con palabras de fuego, con palabras de tierra, de aire y de agua. La propuesta era, no sé, unas 4 o 5 palabras. Realmente pueden incorporar las que consideren. Entre más palabras, pues más posibilidades vamos a tener para nuestro ejercicio. En la sesión 2 les comentaba que del grupo de palabras, no sé, por ejemplo, aquí en fuego pensemos en llama, en chispa, en volcán, en hoguera, en humo, posiblemente, ¿no? Y de todas estas ideas o conceptos que se me han, con los que yo identifico el fuego, ahora las vamos a categorizar en 3 columnas. Una que nos habla de lo profundo, lo terreno y lo celeste. Dicho de otro modo, digamos que esto es lo pesado y esto es lo ligero, lo denso y lo sutil, el objeto y la idea. Para empezar nuestros campos semánticos podemos acudir a lo mejor a sustantivos, podemos acudir a lo mejor, bienvenido, buenas, pásale, estamos en taller, estamos en vivo, sí, entonces estamos hablando de un ejercicio acá de difrasismo, que es para construir algunas imágenes poéticas, más o menos haciendo ingeniería en reversa de algunas expresiones que encontramos en la poesía en náhuatl. Entonces hablábamos de los campos semánticos, de que uno puede encontrarse palabras de fuego, de agua, de aire, de tierra, y que después las podemos categorizar. De un lado el objeto, del otro lado la idea. De un lado lo pesado, del otro lado lo ligero. De un lado lo denso, del otro lado lo sutil. De ahí que habíamos sido enfáticos las semanas anteriores en el tema dualidad, ¿no? Como parte de la cosmovisión. Porque todo el discurso, tanto en el lenguaje, como en la danza, como en la poesía, como en la música, como incluso en la artesanía, en la vestimenta, en la construcción, en el tejido, lleva un discurso profundo, un discurso terreno y un discurso celeste. Y esto, pues, es inherente a la tradición, a las culturas, ¿no? La lengua náhuatl, al ser una lengua aglutinante que trabaja con estas raíces, tiene este potencial de que con pocas palabras podemos abarcar temas profundos, terrenos y celestes, ¿no? Poníamos de ejemplo la palabra para recién nacido, poníamos de ejemplo también a lo mejor los nombres de algunos lugares. De ahí que nuestro grupo de estudiantes de lenguas pues nos ayudará a que nos vayan enviando toponimias y demás para ir conociendo mejor esas raíces. Y bueno, en las sesiones anteriores habíamos agrupado aquí nuestras palabras, ahora las vamos a categorizar. No importa si quedan más palabras de un lado que de otro, no importa si alguna, procuremos sí que haya en los 3 campos alguna de las palabras. Yo sé que hay algunas que podríamos tener dificultad para identificarlas acá, o que quizá tengan que repetirse y estar en los 2 lugares al mismo tiempo, ¿no? No le hace, no importa, es válido. Ahorita lo que vamos a hacer es ir agrupando nuestras palabras, lo que para nosotros nos represente, ¿no? También, recordemos que esto también da mucho con el tema poético, entonces, pues hay imágenes, hay sentido figurado. Entonces, si de pronto, no sé, yo pienso en lava, ¿no? Pues, ¿dónde lo pondré? ¿En lo profundo, en lo terreno o en lo celeste? A lo mejor hay quien lo ponga aquí en lo terreno, habrá quien lo ponga en lo profundo, habrá quien decida ponerlo en los 2 lugares, pero es válido. Es válido porque todo esto nos va a servir para más adelante que vayamos ya combinando nuestras frases. Y bueno, pues creo que ahorita hasta acá lo vamos a dejar.
más adelante hablaremos de los tópicos literarios que se podían encontrar, algunos, ¿no? Porque son bastantes, que se podrían encontrar en la poesía prehispánica, bueno, digamos que en la poesía mexicana, ¿no? En la poesía de raíz. Entonces, hablaremos de un poquito de eso, digamos, los cuicatl, los cantos. Como decíamos, se cantaba para todo, se cantaba por todo. Entonces había cantos para cuando se nace, cantos para cuando se muere, cantos para unirse en pareja, cantos para ir a la guerra, cantos al volver de la guerra, en fin. Entonces todas esas situaciones constituyen tópicos, temas de los cuales cantar. Entonces, bueno, vayamos pensando ahí poco a poco qué temas nos gustaría desarrollar, porque estas palabras las vamos a usar más adelante. Y a todos nos va a salir seguramente un pequeño poema con una estructura, con una serie de imágenes muy similares a las que hacían nuestros abuelos. Claro que pues requiere, sí, de que todo esto pase por nosotros, es decir, no es nada más hablar de aquí hacia afuera. Recordemos que lo que decían los cuicapique, los ancianos también, ¿no? Los huehuetlatoli, en fin, los hombres sabios también, nuestros filósofos, que se trata de imprimir nuestro rostro y nuestro corazón en las palabras, ¿no? Que encontrarlo, en fin. Entonces, toda esa poesía tiene que pasar por nosotros, de algún modo. Y bueno, hasta acá vamos a dejar este tema de creación literaria de momento y voy a presentar ya el video de didáctico, el primer video de apoyo para iniciación musical. Mariel. Ajá, para anotarlo acá. Sí. Sí, Mariel Sandoval. ¿Y quién, perdón? Patricia, sí. Sí, los estamos construyendo, ahorita hicimos el llamado para completar. Tenemos algunos que teníamos ya de los registros de las semanas anteriores, pero los que se vayan sumando, pues para ampliar el grupo y oportunamente. Ya esta semana, digamos que empiezan a chambear los grupos de WhatsApp, ¿no? Hay una canción que les recomiendo conocer, se llama Huecanías. Huecanías. Las Huecanías es una canción que se grabó, por ahí está en una fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en voz de una niña que se llama Zenaida. Ya ahorita pues ya no debe ser niña, se grabó hace muchísimos años. Y es una canción que está cantada en náhuatl, me parece que en una variante que se habla en Morelos. Huecanías, la palabra hueca, ¿no? Hace referencia a lo lejano, quiere decir lejos. Pero huecanía ya es un término, un sufijo que se le añadió que está más prestado del castellano, ¿no? Como lejanía. De hecho, la canción pues se traduciría como lejanías, aunque realmente hueca significa lejos y el sufijo pues parece un préstamo lingüístico. En este caso, difrasismo, estamos usando dos raíces de la misma lengua. Dos combinaciones, pero que pertenecen a la misma lengua. Los ejemplos que hablaba, ¿no? A sangre y fuego, por ejemplo, es un difrasismo. A pan y agua es un difrasismo. Y bueno, ahora sí, espero haber más o menos disipado la duda. Ajá. ¿Y conoce la canción o qué? Ajá. Xochocotla. De ahí, bueno, sería bueno que nos precisara si de ahí es la canción o qué onda, ¿no? Ahorita que está conectada. Y pues ella que tiene conocimientos de eso. Y bueno, recuerden, estamos construyendo un banco de conocimientos, entonces la idea es justamente que quienes tienen más conocimiento de algo, pues lo compartan con los que vamos empezando. De este lado, pues nosotros vamos a hacer trabajo de estudio, las grabaciones, las ediciones, las transmisiones, como que a facilitar los vínculos, ¿no?
pero es muy importante que si saben lengua, que si saben tradición, si saben cosmovisión, pues también nos enseñen y también podamos hacer este intercambio. Y quienes saben música, también habremos programar en otras de las sesiones musicales, pues este intercambio de conocimientos musicales. Ahora sí, entrando en materia, música, que es el tema de hoy. Vamos a arrancar con el video de apoyo que preparó Jonathan para todos ustedes. Y bueno, él se pasa para acá al micrófono y yo me bajo a estar pendiente de sus comentarios. Ya por ahí llega Alex Bernal, que también nos va a hablar sobre música tradicional mexicana. Bueno, y muchas gracias a los que nos acompañan de forma presencial, que se siguen sumando. Está. Hola, mi nombre es Jonathan Díaz, soy músico y compositor de canciones, miembro del colectivo artístico El Cerrojo. Para comenzar nuestro estudio musical dentro del taller de canciones populares en lenguas originarias, vamos a hablar de los 3 elementos fundamentales de la música, con el fin de conocer de manera práctica cada uno de ellos y de aprender a identificarlos en el contexto musical. El primero de estos elementos es el ritmo. A través del ritmo conocemos cómo se mide el tiempo dentro de la música. Parte de un pulso constante y podemos entenderlo como un flujo de movimiento ordenado. El ritmo organiza la duración de los sonidos y los silencios en la música. Algunos conceptos que debemos conocer para comprender el ritmo son el pulso, el tiempo, el acento y el compás. El segundo elemento es la melodía. La materia prima de la música es el sonido, y los sonidos, además de organizarse en el tiempo a través del ritmo, se organizan por su frecuencia o altura en un sistema tonal compuesto de 12 notas musicales. Este sistema tonal de 12 notas es nuestro abecedario musical con el que construimos oraciones melódicas. Una melodía es la secuencia o sucesión de notas que marcan el discurso principal en una obra musical. Las melodías son frases musicales. El tercer y último elemento es la armonía. Fuera del lenguaje musical, nos referimos a la armonía como un estado de equilibrio o proporción. Hablar de armonía en música es algo similar, puesto que la armonía comienza cuando 2 o más notas musicales suenan simultáneamente. Es decir, mientras en las melodías podemos ver un desarrollo horizontal del discurso musical, en la armonía nos encontramos también con un orden vertical de las notas que suenan al unísono, regido por combinaciones ordenadas. 2 conceptos importantes que debemos conocer para comprender la armonía son el intervalo y el acorde. Como dato adicional, cabe mencionar que en el estudio de la canción, además de estos 3 elementos a tener en cuenta, tenemos un cuarto elemento que es la letra, la parte literaria de la canción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya me presenté en el pequeño video que acaban de ver. Mi nombre es Jonathan Díaz Torres. Soy músico y compositor de canciones y el día de hoy, como ya sabían quienes han estado en las sesiones pasadas, pues vamos a entrar más a fondo al tema de iniciación musical. De manera que el video que acabamos de ver expone 3 elementos de la música. Estos 3 elementos pues son los elementos más conocidos, los más importantes, los fundamentales, por así decirlo.
Y pues fue un video muy corto, a lo mejor por ahí se mencionaron algunas cosas que para quienes están en ceros en la música pues hayan pasado muy rápido. Pero no se preocupen, por eso los videos están saliendo en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Ahorita, de hecho, si se meten a YouTube, ya está arriba este video que acaba de salir. Y más tarde va a salir en Facebook también, ¿no? Entonces es un video que para quienes están en ceros en esta cuestión musical, pues les va a servir a identificar estas tres cosas que son muy, muy importantes. Y pues bueno, también ahora que hemos estado recibiendo sus comentarios en la encuesta que les mandamos, pues podemos conocer un poco más de cada quien y pues saber qué instrumentos tenían en casa, qué géneros conocían o ya tocaban, ¿no? En qué nivel se consideraban, ¿no? Y entonces pues tenemos ante esta convocatoria de la iniciación musical, pues bastantes personas que están empezando en la música. Tenemos algunos intermedios y unos pocos avanzados. Entonces, el día de hoy, pues vamos a tratar estos temas pensando en la mayoría, que son las personas que están iniciando en la música, y para quienes están un poquito más en nivel intermedio o avanzado, pues no duden en dejarnos sus comentarios también ahí en la caja del chat, si es que les gustaría aportar con alguna cosa de las que voy a ir comentando. Y sí, pues bueno, entrando en materia, les voy a contar un poquito de cómo llegué a este material que les voy a compartir el día de hoy. Yo llevo 8 años dando clases de música y pues estudiando también, no he dejado de prepararme. Y aunque inicialmente pues inicié mi trabajo musical en géneros como el rock y el blues, pues también la música popular fue algo que estuvo siempre presente y pues es algo en lo que también me he abocado más los últimos años. Y una de las cosas que he encontrado en la enseñanza musical en general como una dificultad es que muchas veces nos saltamos ciertos conceptos que nos harían más fácil entender la música desde un aspecto lúdico. Es decir, cuando hablamos de que en la música vemos números, pues hay gente que se espanta porque dice, no me gustaban las matemáticas en la escuela, ¿no? Y ahora la música son números, entonces, qué flojera, ¿no? Entonces hay ciertos aspectos como estos, ¿no? que mencionaba, de las dificultades, ¿no? que nos encontramos. Sí, pues podrían ser muchos ejemplos, ¿no? Pero básicamente también lo llegué a notar cuando de pronto ya en lo que es el trabajo musical profesional, a la hora de entendernos con músicos de otros estilos, otros niveles, pues de pronto alguien que toca boleros, a lo mejor no se entiende con el que toca cumbias, ¿no? O el que toca rock, pues no sabe nada de boleros, ¿no? Y entonces así cada quien tenemos como enseñanzas, conocimientos diferentes que recibimos, pero que difícilmente podemos llegar a homologar en un conocimiento teórico musical que nos ayude a hablar como todos el mismo lenguaje. Entonces, hasta aquí con esta parte preliminar de por qué estos elementos que les voy a compartir hoy son tan importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, el video empezó hablando de estos tres elementos de la música, que son ritmo, melodía y armonía. Y al final se mencionó que cuando se trata de la canción hay un cuarto elemento, que es la letra. Ajá. Entonces, ya habíamos comentado algunas cosas sobre canción en sesiones pasadas. Ahorita también se me pasaba a mencionar que anterior a mí que estuvo Miguel comentando sobre esta canción de Huecanías, nos compartieron ya aquí en el chat la letra de Huecanías. Y si pusieron atención, en el video cuando hicimos el ejemplo de melodías sale un pedacito de Huecanías. Ajá. Entonces, hoy también en el material que les voy a compartir vamos a tratar una de las canciones de la curaduría. Para los que todavía no sabían qué es la curaduría, pues es esta lista de canciones que se incluyen como candidatas a traducirse a lenguas, ¿no? Canciones populares mexicanas que son patrimonio cultural inmaterial y que hasta donde sabemos pues no han sido cantadas antes en otra lengua.
hoy recibimos un correo también de Andrea Ortega, que nos hizo unos comentarios acerca de las canciones que están en la curaduría. Agradecemos mucho sus comentarios y pues estamos muy agradecidos también de poder llevar a cabo esta dialéctica en el proceso de las canciones populares en lenguas originarias, donde también pues queremos conocer la visión de ustedes. Entonces, gracias Andrea, estaremos respondiéndote en estos días también y pues colaborando ya a través de esta propuesta que nos haces. Y regresando al tema, la canción. Habíamos mencionado algunas cosas de la canción en la primera sesión. La canción es una composición literaria y musical. Cuando hablamos de una pieza musical, generalmente se trata de una pieza instrumental, pero la canción es género aparte, porque es composición literaria y musical. Ahora, bueno, en algunas culturas también se le puede denominar canto. Cuando hablamos de los floricantos de la civilización mexica, pues estos son canciones, es lo que hoy nosotros conocemos como canciones, ¿no? Por esta unión que tiene la palabra con la música, ¿no? Entonces vamos a ver en muchas culturas del mundo muy antiguas que lo más parecido que existía a la canción eran los cantos. Ahora, estos cantos estuvieron presentes desde el principio de estas culturas en ritos y ceremonias. Y en estos ritos y ceremonias, donde la palabra se ligaba a la música, a la vez la música se ligaba a la danza. Entonces, esta triada entre la palabra, la música y la danza es también muy importante para varias de las civilizaciones más avanzadas. Y pues bueno, otra característica de la canción es que es de extensión corta. Todo este tema de la canción es algo que en Colectivo El Cerrojo llevamos colectivamente 6 años estudiando y por nuestras cuentas pues también un rato más estudiando el tema. Entonces esto es como un preliminar para hacer la diferenciación en los elementos, ¿no? Hablamos de 3 elementos de la música que son ritmo, melodía y armonía, ¿no? Hablamos de la canción. La canción, al ser música, ¿no?, además de tener estos 3 elementos, tiene la palabra, ¿no?, una composición literaria en la canción que transmite un mensaje. Así como la música también puede ser instrumental y transmitir un mensaje, pues la palabra tiene más peso en nuestro lenguaje, ¿no? Y pues bueno, eso que desde las antiguas culturas pues estaba ligado a su vez a la danza, la música a la danza a través del ritmo, es decir, a través de uno de los elementos fundamentales de la música, ahí es donde se liga con la danza. Entonces, pues esto sobre la canción. Voy a ir hablando, leyendo algunos fragmentos acá de información que traigo para la introducción, donde vamos a hablar que la música, además de ser concebida como un arte por todas las civilizaciones, es también un fenómeno social y cultural que se desarrolló por el humano, por la raza humana, y se desarrolló originalmente con fines religiosos y mágicos. Entonces hablaba de que desde las primeras culturas había danza, había música, y esta existía en ritos ceremoniales. Entonces, al paso de la historia, pues cada cultura le fue dando sus propios significados y propósitos a la música. Y esto hizo que la música se fuera perfeccionando como un arte, ¿no? Las civilizaciones que fueron avanzando más, pues ya no solamente era importante en los ritos y las ceremonias, sino que también ya se le estudiaba como un arte, como una ciencia. Y entonces llegó ese punto en el que algunas de las civilizaciones más avanzadas le empezaron a estudiar desde el punto de vista científico. De manera que hubo un momento en que encontraron que a través de los números se podía comprender más bien la música física y matemáticamente. Y esto le permitió, particularmente a los griegos, desarrollar un sistema musical que dio paso al estudio y a la experimentación en la búsqueda de un conocimiento teórico que permitió el desarrollo artístico, cultural y científico de la música. Entonces, pues aquí que acabo de mencionar a los griegos y qué significaba la música para las primeras culturas, pues nos regresamos como que un montón en el tiempo para comprender aspectos esenciales. Y entonces
si hasta aquí vamos todos bien y no hay ninguna duda, vamos a continuar. Si tienen alguna duda, la van dejando en comentarios y con gusto ahondamos. Sí, recuerden igual que todo está quedando grabado para retransmitirse esta semana por nuestra página de Facebook y para que puedan consultar con calma también todo esto, ¿no? Recapitulando, entonces, hablamos de 3 elementos de la música, ¿no? Melodía, armonía, ritmo. Y en los cantos o canciones, un elemento más que es la parte literaria, la letra, ¿no? Pero al hablar de música, hay otro elemento más importante que se mencionó en alguna parte del video, pero que no se ahondó, y vamos a partir de ahí. El primer elemento a tener en cuenta para comprender la naturaleza de la música es el sonido. Pues bueno, no vamos a ahondar tampoco en la definición científica del sonido, pero en resumidos términos, pues estos son vibraciones que se propagan en un medio elástico, ¿no? Y nosotros las recibimos por nuestros oídos, ¿no? Pero el sonido tiene 4 cualidades fundamentales. Ya también, esto pues bueno, es de secundaria o de prepa yo creo, pero van a ver cuán importante es recordarlo para pasar a esta parte de la teoría musical. Las 4 cualidades del sonido son la altura, la duración, la intensidad y el timbre. A grandes rasgos vamos a esbozar un poquito de cada una. Igual recuerden, algunos a lo mejor están más avanzados en esto. Y si tienen algún amigo, familiar o conocido que le interesan estos temas musicales y quieran ayudarlo a comenzar en ello, pues lo pueden compartir también, ¿no? Entonces, las 4 cualidades del sonido. El sonido es la materia prima de la música. Entonces, vamos a recordar, ¿no?, cuáles son estas cualidades del sonido. La altura básicamente nos va a hacer diferenciar entre sonidos graves y agudos. Hasta ahí esa parte pues es clara para todos, ¿no? Podemos distinguir un sonido grave de un sonido agudo. Y esa es una de las cualidades que tiene el sonido. El sonido tiene además duración. Eso básicamente nos da a entender cuán corto o largo es el sonido, ¿no? Entonces, altura, grave o agudo, duración, corto o largo. La intensidad, que pues resumido en otro término, es volumen, por así decirlo, ¿no? La intensidad baja, media o alta que puede tener un sonido a la hora de que se emite. Y por último, el timbre. Esta es la cualidad como de textura, podría decirse, del sonido, ¿no? Un saxofón tiene diferente timbre a un violín. Y pues bueno, una vez establecida esta parte de las 4 cualidades del sonido, pues vamos a ver que para comprender los principios teóricos de la música, vamos a estudiar el sonido, la organización del sonido a partir de las cualidades de altura y de duración. Entonces, primero vimos los elementos de la música, ¿no? Esos ya los tenemos presentes. Nos regresamos un poco atrás para plantear la materia prima de la música es el sonido, ¿no? Entonces debemos de conocer qué pasa con el sonido. Y ahora vamos a ver que de estas cualidades hay 2 que son las que vamos a estudiar en esta iniciación musical, ¿no?, en la parte teórica, que es la duración y la altura. Entonces, la duración la vamos a ver en el ritmo. De los 3 elementos de la música, melodía, ritmo y armonía, el ritmo es el que se va a encargar de lo que tiene que ver con la duración de los sonidos, básicamente. Y la altura es algo de lo que nos vamos a ocupar en la armonía y en la melodía. Se va a explicar por estos elementos. Y vamos a hacer mención de una palabra muy importante aquí, que es el tono. La manera que tenemos de percibir la altura de un sonido, dijimos, pueden ser graves, medios o agudos. Científicamente se va a cifrar en una frecuencia y ya en el sistema musical esta frecuencia es conocida como tono. Entonces, vamos a ver que
cuando hay un conjunto de sonidos, ¿no?, que son diferentes alturas, diferentes frecuencias, pues estas van a ser tonos. Y entonces así es como un conjunto de tonos ordenados nos va a dar lugar a un sistema tonal. Esta parte es muy importante también porque tiene que ver con lo siguiente a lo que vamos a pasar. Y pues bueno, mencionar entonces que aquí tenemos, voy a revisar una parte que tenemos acá. Sí, la música como como el arte de los sonidos ordenados. Ya vimos cuáles son las cualidades del sonido, ya conocemos los elementos de la música y ya vimos cómo vamos a estudiar dos de estas cualidades a través del ritmo, la armonía y la melodía. Hasta aquí espero vayamos bien. Si tenemos alguna duda o comentario, estamos ahí pendientes y pues vamos a continuar. Siguiendo esta línea que hicimos sobre el sonido y los elementos, ya mencionamos la palabra tono, ¿no? Dijimos que el tono va a ser una de las frecuencias de sonido. Y nos preguntaremos entonces, pues, ¿cuáles fueron los primeros tonos o notas musicales, ¿no? No es exactamente un sinónimo tono de nota. Tono etimológicamente es tensión. Y aquí es donde voy a mencionar, regresarme un poquito hace rato que se mencionó a los griegos, ¿no?, para mencionar el experimento que hizo Pitágoras con su monocordio. Él tensó una cuerda, la estiró así, y la estiró hasta un punto en el que esta cuerda estirada daba una nota, un tono más bien, ¿no?, una frecuencia que podía ser grave o aguda, ¿no? Entonces en su monocordio, que es una cuerda, monocordio, estiró, tensada la cuerda, y la nota que se escuchaba cuando él tocaba esa cuerda tensada la llamaron tono, la tensión. A partir de esta cuerda estirada se le ocurrió a él, en medio de su monocordio, dividir. Y ahora sí vamos a ocupar el pizarrón. No voy a escribir tanto, solo espero que se vea un poco este trazo, que es como una escala. Bueno, me quedó un poco chueca la línea, pero es un espacio, ¿no?, donde está la cuerda tensada. Y entonces lo que hizo Pitágoras fue luego ponerle una especie de puente aquí, que dividió la cuerda, el sonido de esta cuerda tensada, en dos sonidos. De este lado daba un sonido y del otro lado otro sonido. Y el sonido que resultó de esta división fue una frecuencia muy similar a la de la primera cuerda tensada antes de poner el puente, solo que esta se encontraba en una altura diferente. A este sonido lo llamaron octava. Y ahorita, pues bueno, vamos a regresar más adelante a eso, sobre la octava. Tenemos entonces que pues, Pitágoras fue quien dedujo la razón matemática de los intervalos a través de este instrumento. Entonces, si ahí se alcanza a ver, pues voy a retomar lo que hemos mencionado hasta el momento, que son los tres elementos de la música: ritmo, melodía y armonía. Cuando la foto del himno de Guido de Ares. Ok, sí, muchas gracias. ¿Me la puedes reenviar? ¿En el grupo? Entonces lo tengo. Ahorita la vamos a ocupar. Ok, y pues antes de esto, como elemento primario, como materia prima de la música, el sonido. Entonces estamos viendo cómo entendían, o cómo estudiaron más bien esta parte del sonido de los griegos. Y cómo al hacer este experimento Pitágoras, él descubre que
partiendo la cuerda en dos, sale lo que llamamos octava. O sea, el mismo sonido que sonaba en la cuerda antes de tensarse, pero más agudo. En la altura se encuentra lo que llamamos una octava arriba. Y entonces aquí apareció otro término que más adelante vamos a recordar, los intervalos. Después de que divide Pitágoras aquí, se le ocurre poner ahora dos puentes. Pone uno acá y otro acá, dividiendo la cuerda tensada en tres partes. De esta división, el intervalo que nos da ahora es la quinta. Y después de dividir en tres partes, la dividió en cuatro. Ahora, aquí pues ya tengo 4 líneas, no voy a volver a marcar para que no haya problema. Solamente voy a poner el intervalo que le salió después, cuando divide la cuerda tensada en 4 partes. La cuarta. Entonces, podemos pensar que si todas las civilizaciones en un principio, cuando empiezan a explorar la música, se dan cuenta de que un caracol produce un sonido, saca un tono, y que a lo mejor la madera saca otro tono, pues entonces va como recopilando sonidos el hombre primitivo en esta búsqueda, pero no es hasta que empiezan a haber más avances científicos que pues se le ocurre en este caso a los griegos decir, bueno, podemos sacar más sonidos de aquí, ¿no? Podemos hacer, así como tenemos pues un sistema para entender otras cosas, pues un sistema musical también, ¿no? Que nos permita seguir desarrollando la música. Entonces, a partir de ahí salen estas notas y vamos a ver que son muy importantes después. Si vamos bien hasta ahí, no tenemos comentarios. Bueno, además de la imagen esta que nos pasaron. Ahorita no, nada más, más adelante en el uso de la palabra, si María de los Ángeles nos puede apoyar con unos textos que envió al grupo para explicar algo sobre el difracismo, sobre el difracismo y los sincretismos lingüísticos. Ok. Entonces sí, van a ser 2 partes de esta introducción teórica el día de hoy, entonces antes de pasar a los otros temas que tenemos, voy a ir cerrando esta parte. Tener muy presente los 3 elementos de la música, saber que la materia prima es el sonido y empezar a darnos cuenta de que cada elemento va a tener sus elementos de estudio. En el video, cuando hablamos del ritmo, se menciona el pulso, el acento y el compás. Me parece que sí, si hay algún otro allá. Aquí lo tenemos. El pulso, el tempo, el acento y el compás. Estos son elementos que nos vamos a encontrar más adelante ya a la hora de ver el pentagrama, que también vamos a ver un poquito hoy, ¿no? Pero igual para que si se les escapó lo puedan recordar en el video, estos como 4 subelementos dentro del ritmo: pulso, acento, tempo y compás. Y entrando en melodía y armonía, ¿no? ¿Qué pasa con el ritmo? Que pues bueno, es un elemento de la música, ¿no? Estamos trabajando con sonido, entonces en el ritmo pues principalmente tratamos la duración de los sonidos, pero en la melodía y en la armonía tratamos la altura. Y esto es el experimento de Pitágoras. La altura de las notas. Una cuerda tensada da un tono, la divido a la mitad, me da otro tono, la divido en 3 partes, me da otro tono, y si la sigo dividiendo en más partes, me da más tonos. Entonces, en ese tiempo en Grecia, pues continuaron este experimento y empezaron a salir más notas. Para no hacer el cuento largo, pues básicamente de ahí hasta la Edad Media se estuvieron peleando con lo que conocemos como sistemas de afinación o de temperamento. Decía que el hombre primitivo pues encontraba sonidos en las cosas, ¿no? Pero hasta que se le empezó
a entender desde esta parte numérica o matemática, ¿no? que se relaciona más con la física, pues es que se empezó a diseñar un sistema tonal. Entonces esa parte es muy importante. El sistema tonal es como nuestro abecedario musical, dije en el video. O sea, así como para hablar español, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son las letras del abecedario para saber cómo vamos a formar palabras con esas letras. Pues así en música tenemos que conocer esta especie de abecedario musical que está compuesto por 12 sonidos. Eso lo mencionamos por ahí en una parte del video también, si lo vieron. Y había una imagen ahí que era un círculo, como de un reloj, con estas 12 notas. Y esto nos regresa a la parte de la clase pasada, en la que, ya que Alexander comenzó a hablar un poco de acordes, pues mencionamos que si las terceras o las quintas, ¿no? Bueno, antes de entrar a esa parte, que son los intervalos, ¿no? Ya vimos algunos nombres acá arriba, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando se pusieron de acuerdo ya en la Edad Media? Pues bueno, se estableció un sistema de afinación en el que estas proporciones ya se calcularon como de una manera en la que físicamente fueran proporcionales, ¿no? Y por tanto el sonido fuera agradable, ¿no? Cuando se establece entonces este sistema tonal de 12 notas, conocemos ya las notas que hoy usamos, ¿no? Aquí ya las estamos llamando notas, ya no tonos. Inicialmente hablamos del tono como una manera de percibir la altura. La nota tiene que ver ya más con el nombre que se le asigna a esta altura o tono. Y entonces establecemos un sistema tonal de 12 notas que la clase pasada mencionamos. Tenemos 7 notas naturales: do, re, mi, fa, sol, la, si. Todas las conocimos desde la escuela. Y tenemos 5 notas más, que son notas que se puede decir que tienen 2 nombres. Bemoles o sostenidos. Y esta es la parte como más práctica, que en este caso vamos a llegar en estos momentos, sobre cuál es ese lenguaje musical con el que vamos a entender la melodía y la armonía. Necesitamos conocer cuáles son las 12 notas de este sistema musical. 7 son do, re, mi, fa, sol, la, si, son las notas naturales, y hay otras 5 notas que son bemoles o sostenidas. En la segunda parte voy a retomar desde ahí. Vamos a ir dando paso a el maestro Alexander, que nos va a dar un repaso sobre nuestra sesión pasada que tuvo que ver con jarana jarocha, y vamos a dejar un espacio también para comentarios de quienes nos han estado escribiendo. Nos compartieron ahí una imagen de WhatsApp que tiene que ver con esto ya de las notas musicales. Ahorita que regrese vamos a partir de ahí, y pues voy cediendo el micrófono a mi compañero Alexander. A ver si hacemos unos ajustes por acá porque nos está cayendo un poco de agua ya. Adelante, Alex. Pues muchas gracias, maestro Jonathan. Sí, ya nos empieza a caer un poquito la lluvia de este lado, pero todo bien. Bueno, pues primero que nada quisiera agradecer los aportes de los compañeros que ya se están reportando a los grupos de WhatsApp, así como al chat en vivo. Muchas gracias por una imagen que enviaron, que tiene que ver con el tema que expone el maestro Jonathan Díaz, y por el libro que nos hicieron llegar de La guitarra de son. Es un libro que afortunadamente tengo en físico y lo recomiendo mucho. Da muy buenos fundamentos para empezar a tocar el requinto jarocho y empezar a abordarlo como el primer instrumento incluso. Ahora bien, vamos a repasar un poco lo que vimos la clase pasada. La clase pasada nos quedamos en unos ejercicios de digitación. Los ejercicios de digitación de la jarana son un tanto diferentes a los ejercicios que se manejan en otros instrumentos de cuerda. ¿Por qué? La jarana es principalmente un instrumento armónico, es decir, un instrumento de acompañamiento. Está hecho para hacer acordes, para rasguearse.
No es tanto un instrumento sobre el cual se digiten muchas escalas. Se podría, pero su construcción no lo permite tanto. Para ello está hecha la guitarra de son. Por tanto, los ejercicios de los dedos no tienen que ver tanto con una movilidad muy fluida, sino con lo contrario, con aprender a mantener posiciones. Ajá. Hablaba de que las posiciones en la jarana las medimos por algo que le dicen llaves. Estas llaves son combinación de 2 dedos sobre 2 cuerdas en 2 trastes. La primera llave sería, por ejemplo, cuerda 1, traste 1, dedo 1, dedo 2 a traste 2, cuerda 2. El truco aquí es cambiarlos de cuerda sin cambiar de traste. Esto se hace manteniendo la posición tal como la tenemos en los dedos, según lo expusimos en la clase pasada. Lo que cambia es el resto de la postura del brazo. La jarana, así como todos los instrumentos armónicos o melódicos algunos, no tiene que ver exclusivamente con la postura de los dedos. Es un conjunto de la postura de casi todo el cuerpo. Si bien lo que están tocando son la punta de los dedos, para poder conservar esta posición, influye mucho el dedo pulgar en la parte de atrás del diapasón, del mástil, perdón, que tiene que quedar en la parte del medio con el pulgar presionando sobre el mástil. Tiene que existir una distancia considerable entre el brazo de la jarana y la palma de la mano, que sean únicamente los dedos los que toquen. ¿Por qué? Porque si la palma toca el brazo, estamos en una posición muy comprimida. Lo mismo que si el pulgar lo llevamos de este lado. La muñeca como se ve totalmente forzada, se ve hasta doloroso. Si lo ponemos de esta manera, estamos mucho más relajados. Desde aquí la postura manda desde el hombro y lo que va a dirigir la dirección de nuestros dedos es el codo. Cuando llevamos nuestro codo hacia atrás o hacia adelante, hacemos el cambio de postura sin forzar en lo más mínimo los dedos. Y esto nos va a dar velocidad para comenzar a colocar los acordes. Segunda llave sería lo mismo, pero sobre traste 2 y traste 3, con dedo 2 y dedo 3 respectivamente. ¿Ok? Tercer ejercicio sería lo mismo, con dedo 3 y dedo 4 respectivamente. La importancia de este ejercicio es precisamente eso, mantener la postura de los dedos y que ésta cambie por la dirección del resto del brazo. Los dedos permanecen inmóviles, lo que cambia es el resto del brazo y eso es lo que hace que cambie la postura del acorde. Bueno, ahora, esto es hasta poco grato al oído. ¿Cómo lo aplicamos a nuestros acordes? Por ejemplo, en un sol menor, ahorita, si el maestro Jonathan Díaz le facilita una afinadora ahorita que puedo. Tenemos aquí, muchas gracias, maestro. Sí, la jarana es un instrumento que su maquinaria es artesanal, es totalmente madera. Entonces le afectan particularmente bien los cambios de temperatura. Es particularmente sensible a ellos. Que está lloviendo le afectó gravemente. Pues para algunos es un instrumento
un poco difícil de afinar porque tienes muy poco control desde una maquinaria de madera. Algunos ya le están metiendo maquinarias de engranes, como las de las guitarras, pero pues no es lo tradicional. Ahora sí, poníamos por ejemplo en un son menor, cuyo primer acorde es re menor, está constituido de una llave. Esta es nuestra primera llave. Lo mismo que practicamos aquí, solamente que acá arriba y un poco más abierta. Es una primera llave abierta. Con el primer dedo en el traste 1, cuerda 2, dejando la cuerda 3 libre, y con nuestro dedo 2 en el traste 2, cuerda 4. Es nuestra primera llave. Y únicamente la cerramos con el dedo 3 en la cuerda 3, traste 2. Bueno, ya nos está cayendo mucho el agua y esto nos está desafinando la jarana otra vez. Vamos a movernos un poco. Mientras, no sé si existan dudas en el chat o comentarios en los grupos. Yo creo que me paso para acá. Y ahorita que el agua que le cayó se seque, se va a volver a desafinar. Les comentaba la vez pasada que en ciertas zonas de Tlacotalpan lo que hacen es que la maquinaria de madera, como el clima es tan caluroso pero húmedo, tiende mucho eso, a andarse afinando y desafinando. Entonces lo que hacen antes de tocar es meten la cabeza de la jarana en agua para que la madera se hinche y aguante afinada todo el concierto. No lo recomiendo aquí en la ciudad. Ahí está. En general no lo recomiendo a menos que conozcan muy bien su instrumento y... Bueno, hablábamos entonces, este primer acorde de re menor cuenta con nuestra primera llave. Le sigue cayendo. Ya nos está cayendo hasta acá ahora. Bajamos, vamos a bajar entonces. Ok. Muy bien, aquí está. Entonces nuestra primera posición de este son menor está en el acorde de re menor, el cual se encuentra en la tercera cuerda, traste 1, nuestra quinta cuerda, traste 2, con el dedo 2. Y esto es nuestra primera llave, lo que estuvimos ensayando como ejercicio de digitación. Esta postura ya la tenemos que tener bien trabajada porque pues es lo que se fue como que de tarea, ¿no? Y únicamente cerramos con el dedo 3 en la cuerda que nos quedó en medio. Este es nuestro acorde de re menor. En este caso, nuestra postura es un sol menor. Este sol menor constituye por dos llaves que ya hemos trabajado. Nuestra primera llave, que es lo mismo, pero en la cuerda 2, traste 1, y en la cuerda 4, traste 2. Cerramos con nuestro dedo 3 en la cuerda 3, traste 3.
Y la unión del dedo 3 con el dedo 2 es la segunda llave que también habíamos practicado. Es la unión de las dos de nuestras llaves que habíamos practicado como ejercicio de digitación. Regresamos a nuestro primer acorde. Nuestro acorde de la 7 corresponde a nuestra primera llave, pero en la cuerda 4 traste 1 y en la cuerda 5 traste 2. Es literal el primer ejercicio de digitación que hicimos, pero en otra cuerda. Para eso sirven estos ejercicios de digitación. Nos acostumbran los dedos a las posturas que vamos a emplear para los acordes que van a constituir nuestros acompañamientos. Y esto vendría siendo los acordes base de lo que vendría siendo el son de los pollos. Muy bien, vámonos a la parte rítmica que la última vez había quedado pendiente. Mucho del son tradicional lo enseñan por medio de nomotecnias o onomatopeyas, ¿no? No lo enseñan tanto de una manera académica, que a mí sí me gusta hacerlo, pero lo vamos a ver más adelante. Pero el ritmo del son jarocho se entiende muy bien relacionándolo con frases o palabras. Por ejemplo, originalmente me lo enseñaron como si fuera una mentada, pero yo se lo enseño a los niños como si dijéramos, si palmeando dijéramos 5 de fresa. Teniendo ya ese ritmo, lo pasamos a la jarana sin importar el orden de nuestros rasgueos primero. La manera más básica de hacerlo es abajo y arriba. Si lo estamos haciendo bien, empezamos y terminamos el rasgueo hacia abajo. Y volvemos a empezar abajo y terminamos abajo. Muy bien. Eso sería, a grosso modo, el ritmo que vamos a estar manejando. Lo vamos a manejar por esa nomotecnia. Vamos a intentarlo primero en palmas. Cuando tenemos el ritmo en palmas, ya lo tenemos integrado a nuestro cuerpo. Podemos palmearlo en otra superficie, podemos palmear en nuestras partes del cuerpo. A esto le llaman el método Ababne. Si empezamos y terminamos el ritmo con la misma mano, él está bien. Significa que lo estamos haciendo bien. Esto es como que para interiorizar el ritmo. Si ya lo tenemos de este lado, entonces el golpe en la jarana va con la misma dinámica. Si empezamos hacia abajo, terminamos hacia abajo. Bueno. ¿De qué madera es una jarana? Puede ser de distintas maderas. Lo más económico es, por ejemplo, las de aguacate que se utilizan. Hoy por hoy, ya se me fue el nombre del árbol en específico que se utilizaba en Veracruz. Era una variante de abeto, pero está en peligro de extinción. Entonces se están probando nuevas maderas. Básicamente, pues ahorita ya se ocupa mucho el pino. Esta creo que es de pino la mayor parte. Se ocupa mucho el cedro. Las maderas como que convencionalmente en México se utilizan para hacer instrumentos. Hay ya jaranas también de palo escrito, de palo de rosa, de palo santo. Mientras el tronco dé para hacer un instrumento escarbado, se puede intentar hacer una jarana con ella. Y aparte están las jaranas de uso lúdico, ¿no? De uso con función social o pedagógica, que son esas que están ensambladas como guitarra y que están hechas con triple A también, como una guitarra.
que son más económicas, pero no son del todo lo mismo. Pero son más económicas y ahorita ya están más fáciles de conseguir porque ya están llegando mucho a las casas de música del centro, por ejemplo. Bueno, perfecto. Vamos a dejar ahorita un poco de lado esto, nos vamos con ese ejercicio, marcando esa nomotecnia. 5 de fresa para interiorizar el ritmo. Primero a palmas, palmeado sobre superficie y después nos vamos hacia el instrumento. Si no cuentan con jarana, el ritmo suena muy bien en cualquier instrumento de cuerda o incluso pueden intentar pasarlo a otro tipo de instrumento que manejen. En percusiones también suena muy bien. Si tienen una caja de tapé, un cajón peruano o algún tipo de cuero, también lo pueden aplicar allí. De instrucción de jarana, pues vamos a dejar nuevos videos dentro de poco que van a estar en las redes sociales y vamos a hablar un poquito del son de la curaduría. Hablaba hace un momento el maestro Jonathan Díaz de una curaduría que existe sobre los temas que pretendemos trabajar con todo este grupo que se está formando, ¿no? Con base en las traducciones que realiza el grupo, a la ejecución de los instrumentos o a los versos que sean derivados de estas obras, ¿no? Bueno, ¿por qué los pollos? Creo que los pollos es un son que a mí me dio a conocer una maestra del grupo de Son Jarocho donde yo trabajo y que relata uno de los pasajes más oscuros de la historia la historia del país o de la historia de la humanidad, que tiene que ver con el derecho de los hacendados sobre los campesinos, ¿no? No eran propiamente esclavos en la mayoría, en otras sí. Les comentaba en la primera clase que pues Veracruz fue uno de los estados donde llegó la esclavitud, donde llegaron los habitantes de las naciones africanas y una de las primeras rebeliones y de los pueblos negros que se fundaron fue en Veracruz, que la encabezó el príncipe Yanga de una nación africana y terminó fundando el pueblo de Yanga de los Negros allá en Veracruz, que era un pueblo de negros libres que habían dejado de ser esclavos. Sin embargo, esta situación de esclavitud o semiesclavitud continuó a lo largo de mucho tiempo. Y uno de los pasajes más oscuros se retrata en los pollos. Últimamente, muchos sones, no solamente el son de los pollos, ha sido descontextualizado. Es decir, como el son va evolucionando y el son tiene esa característica de que se le pueden ir añadiendo versos, se le han añadido versos que no tienen tanto que ver con el origen. Hablaba en la primera clase de que en el caso del son del buscapiés, sus versos originales aludían a las deidades originarias. Hablaban del mono blanco, hablaban del chaneque, hablaban del nahual, hablaban de las creencias de los pueblos originarios. Sin embargo, esos versos se fueron perdiendo y se fueron reemplazando por versos aprobados por la Iglesia Católica, ¿no? Y tan así que el buscapié empieza en el nombre de José y en el nombre de María. En el caso de los pollos, habla del derecho de pernada, habla de la violencia sobre los campesinos, sobre los negros específicamente, y muchos de sus versos se camuflajean en una serie de metáforas. Es decir, por ejemplo, uno de los versos nuevos sería: anda pollo, corre a prisa y que puedas escaparte, la doña viene de misa, derechito a cocinarte. Ok, cabe en el contexto de los pollos, pero los pollos no está hablando literalmente de los pollos. Yo a los pollos les aviso que caminen con cuidado porque van a hacer un guiso de pollos en estofado. En medio de 2 arroyos, cerquita de 3 zapotes, vi una gallina con pollos platicar con un coyote. El coyote es el hacendado. Los pollitos son los negros. La manera en la cual las señoras tenían que cuidar a sus hijos para que no se los quitaran, porque los vendían, ¿no? Ajá. Acá hay uno donde habla de los pollitos pío pío se los lleva el gavilán y la gallina diciendo qué demonio de animal, todo se lo está comiendo. Está hablando de eso, de que a los niños se los retiraban de los padres y los vendían como esclavos.
habla del derecho de pernada, ¿no? Anda, Lázaro, Patricio, tu mujer es muy bonita, acostadita en su cama parece una florecita. Anda, Lázaro, Patricio, tu mujer es muy hermosa, acostadita en su cama parece una mariposa. Está hablando del derecho que pedía el hacendado a la primera noche con la esposa de los campesinos. Es un son que retrata un pasaje muy triste, muy violento. Sin embargo, cuando este son se saca de contexto y empezamos a cantar esos versos en un tono más animado, es decir, pasamos de anda, anda Lázaro Patricio, tu mujer es muy bonita, acostadita en la cama parece una margarita. Y si lo pasamos a menor, el contexto cambia mucho. Anda Lázaro Patricio, tu mujer es muy bonita, acostadita en su cama parece una margarita. No es un son festivo, es un son muy doloroso. Y el simple hecho de cambiar esa inflexión cambia totalmente el sentido. Creo que escogimos el tema de los pollos porque en su esencia es eso, en su esencia es una protesta. Está hablando de una manera encubierta de algo de lo que no se podía hablar. Está hablando de una violencia que se ejercía sobre los trabajadores, sobre la población afrodescendiente, sobre las mujeres. Si cambiamos el contexto, suena hasta festivo hablar de la mujer como un objeto, pero en su esencia es lo contrario. En su esencia es un reclamo contra la violencia y una violencia brutal que se ejercía por parte de los hacendados hacia sus trabajadores y trabajadoras. Tanto a las trabajadoras como objeto sexual, como a las trabajadoras retirándole a los niños. Más toda la violencia que implica pues ser esclavo, ser trabajador explotado de una hacienda. Por eso escogimos el son de los pollos. Aún con ello, y en vista de que el proyecto tiene como objetivo hacer una obra derivada, pues tenemos la intención de que se sumen versos que marquen más este tipo de problemáticas, de situaciones, ¿no? Creo que es un pasaje muy oscuro de la historia del mundo y de la historia de México, pero no es un pasaje que se haya terminado, solamente que ahora se ve con más discreción. Entonces, bueno, las personas que vayan añadiéndose al taller, que quieran añadirle versos al son de los pollos, me gustaría que investiguen, que lean todos los versos que se han escrito, que investiguen cuáles son viejos, cuáles son nuevos, y vamos a cerrar el contexto de esto como un son que retrata una de las partes más dolorosas que ha tenido nuestro país. Bueno, dudas, comentarios, por favor háganoslas llegar como siempre a nuestras redes sociales, háganlas llegar por correo electrónico, a la página, con cualquiera de los profesores. Y yo con esta me despido. La siguiente clase que vamos a ver música tradicional jarocha, vamos a abordar un poquito del zapateado para empezar a hacer un acompañamiento sobre lo que vamos a ver en jarana. Y si nos da tiempo vamos a ver algo de requinto jarocho o guitarra de son para empezar a completar el ensamble. Pues sin más por el momento, lo regreso con el maestro Jonathan Díaz. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Como podrán escuchar ahí entre el ruido de la calle y la lluvia, pues hoy estuvo un poco ruidoso todo, pero agradecemos mucho nos hayan acompañado. Los invitamos a consultar la retransmisión este viernes por nuestra página en Facebook. Y pues bueno, ahorita por limitantes de tiempo ya no vamos a poder continuar con la parte que quedó de iniciación musical. Espero que haya sido de mucha utilidad para todos. Cualquier duda que tengan al respecto nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes o en el correo, en los teléfonos. Ahí estamos pendientes. Por ejemplo, Tere del Pilar nos preguntó en la semana por un material que le pudiéramos compartir para empezar a comprender el pentagrama musical. Que ya no entramos hoy en esa parte, ¿no? Pero pues va a ser necesario ahí familiarizarnos con el pentagrama. Entonces le compartimos un libro, un video que teníamos por ahí a Tere. Y estamos trabajando también en ya
generar un espacio digital en Google Drive donde vamos a estar subiendo todo el material de estudio que pues esperamos sea de gran ayuda para todos. Si ya no tenemos más comentarios o intervenciones por ahí, vamos a mencionar nada más por acá que en el grupo de... Gracias a quienes nos estuvieron pasando sus números, a los que no lo hayan dado la primera vez lo pueden dejar en el formato de registro que volvimos a compartir para estarlos agregando a los grupos de WhatsApp. También estamos valorando crear un grupo de Messenger para personas que a lo mejor usen más Facebook o que no puedan tener WhatsApp. Estamos viendo eso. Y comentar que aquí nos había compartido María de los Ángeles un texto que le queríamos proponer, si tiene disposición y tiempo de ayudarnos a explicarlo, pues se lo agradeceremos mucho ahí vía WhatsApp, que nos puedas ayudar a explicar este texto que nos compartiste, María. Y pues bueno, eso ha sido todo por la sesión de hoy. Si no tenemos más comentarios, pues vamos a pasar nada más aquí a la cámara a despedirnos, mis compañeros Miguel y Alex. Y pues próxima semana ya damos continuidad a la parte que nos faltó el día de hoy con... ¿Sí? Ahí están. Para la parte que nos faltó el día de hoy con iniciación musical, continuamos la próxima semana en el primer bloque. Y recuerden, todas las dudas que empiecen a surgir en este estudio, en esta práctica, háganoslas llegar. Estamos ahí pendientes para apoyar en todo lo que podamos. colectivoelcerrojo@gmail.com, ahí nos pueden también mandar su solicitud de registro si alguno entró y no ha llenado la solicitud, para que tengamos también sus datos completos. Recordamos que estamos haciendo el banco de conocimientos, entonces vamos a hacer una biblioteca virtual. Los textos que ya nos han enviado el día de hoy al grupo de WhatsApp los vamos a incorporar ahí. La idea es compartirlo para que al final de estas sesiones pues todos podamos tener algún texto construido por nosotros mismos, haber avanzado un poquito en conocimientos musicales, conocer un poco más sobre el canto tradicional, la canción mexicana, conocer un poco más de lenguas originarias y bueno, tendríamos también ahí una biblioteca que esperemos con la colaboración de todos ustedes se vaya haciendo más y más grande. Pues es todo. Hasta luego, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Kamati. Buena tarde.